Y nada, pues me surgen muchos temas, porque yo estoy viviendo por primera vez los oleajes del duelo en el día a día y lo vivo de una manera muy orgánica, como que de pronto me toman, ¿no? ¿Sabes? Como visceralmente me salen llantos y entonces estoy como muy conectado con el tema de pues la vida, la muerte, que no sé, la poder reflexionar de cosas un poco más allá de pues ver cuáles son tus referencias si te apetece. Bueno, de hecho, yo tengo un libro que ahora se ha reeditado que se llama Enseñanzas para una muerte serena y que recoge todas las enseñanzas orientales para morir en paz o lo que se llamaba también en el cristianismo antiguo saber morir, morir en paz, que es un tema siempre apasionante. En este libro yo adelantaba ya desde hace años la necesidad de la eutanasia bien dirigida y hablaba de algo que es muy importante, que es cómo los yogis muy avanzados se provocan la muerte consciente. Es una especie de suicidio místico para dejar el cuerpo cuando éste ya está inservible. Y Ujú. también hablaba de cómo los jainas, esto lo he vivido personalmente, uno de sus votos, el más esencial, es que en los últimos momentos de su vida dejan de comer, hacen un ayuno autoprovocado y ya se producen la muerte por inanición. Y yo he estado en una habitación donde uno de estos jainas estaba con este voto y estaba esperando la muerte por ayuno. Wow. Am, a mí me parece un tema que es siempre muy, aporta mucho a las personas porque por ahí pasamos todos por los duelos, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy importante, así como el de nosotros mismos prepararnos un poco para la cercanía, ¿no? Para tener más ser más amistosos con nuestro final natural, ¿no? Que no lo somos nada. Y también me gustaría saber, vosotros dos, como que tenéis mucho más conocimiento del yoga que yo, también en ese sentido el yoga que puede aportar, ¿no? ¿Qué enseñanzas o cómo nos puede preparar el yoga o cómo puede acompañarnos el yoga en esos momentos? Sí, yo le quiero contestar a Pepa porque ha planteado un tema muy importante, el encuentro con la muerte o con la premuerte, porque como decía Marco Aurelio, cuando la muerte está, yo no estoy, cuando yo estoy, no está la muerte. Luego hay que hablar, claro, un poco el intervalo antes de morir. Hay un ejercicio que me enseñó un lama tibetano con el que estuve durante años contactando y que era un poco mi mentor en algunos temas, que vivía en Jilin, en Sikkim, en Kalipol, y él decía ejercicio, y es que todas las noches al irte a dormir dices, dejo mi alma al poder más alto. Y al despertar es que el poder más alto te ha devuelto tu alma. El día que no te la ha devuelto, esa es la muerte precisamente. Esta conciencia de abandono, de soltar. El problema es que el ser humano no sabe soltar. Si no sabemos soltar nada, ni una figurita que nos hayan regalado, ni un libro, ¿cómo vamos a saber soltar este cuerpo? Es una asignatura pendiente que todos tenemos. Y además, como decía Buda, ante la muerte todo palidece, incluso los más intrépidos tiemblan ante la muerte. Es cierto. Curiosamente, cuando yo empecé a practicar yoga y tuve, digamos, mis primeras experiencias así más significativas, meditativas durante la práctica, me acuerdo que una de las vislumbres era que era como aprender a morir. La meditación es morir. Si realmente entráramos en un estado meditativo muy, muy, muy profundo, sería la muerte del ego. Y como dice una antigua enseñanza,
Cuando no hay ego, ¿quién hay para morir? Porque el que está aterrado de morir, de abandonar, de soltar, indudablemente es ese ego aferrante, aferrante a la vida, a nuestras posesiones, a nuestros amigos y familiares. Pero si no hay ego, ¿quién hay para morir? Pero todos deberíamos concienciar efectivamente de ese tránsito inevitable. Recuerdo que un amigo mío, muy amigo escritor, unos meses antes de su muerte, fue a visitar al gran dramaturgo Jacinto Benavente. Y Jacinto Benavente le dijo: todo es partir, todo es fluir. Se muere tantas veces en la vida que lo de menos es morir. Qué bueno. Maravilloso. Sí, lo que estaba comentando Pepa me parece también primordial, ¿no? En nuestra cultura está como estigmatizada la muerte, está como no se quiere mirar, no se quiere ver y requiere realmente una amistad con ella, ¿sabes? Con una naturalidad, una educación. Porque es que muchos ni sabemos acompañar a los moribundos. Y me he encontrado ahora mirando, pues eso, hay prácticas espirituales de maestras zen y tal que están especializadas en el acompañamiento a los moribundos y tal. Sí, el mismo Buda enseñó a morir a su mujer y a otros, digamos, discípulos suyos, y de hecho su principal discípulo, que era Sariputra, cuando intuyó que la muerte se acercaba, reunió a todos sus discípulos y les dijo: quiero daros las gracias por vuestro trato a lo largo de estos años. Y ahora, como un jornalero recibe su paga, voy a recibir la muerte. Se sentó en meditación, se cubrió con su túnica y tiempo después, unas horas después, todos creyeron que seguía meditando, pero uno de los discípulos le tocó y entonces el cuerpo se desplomó y es que ya había muerto. Pero hay que enfocar la muerte en muchos aspectos, porque lo podemos enfocar como efectivamente un viaje a lo que está más allá de lo conocible, a lo incognoscible, pero también por otro lado está luego el terrible papel que desempeñan los deudos del muerto, que eso es muy doloroso, porque al fin y al cabo ya el que se muere, pues se ha ido al todo, al vacío, a la nada, ya está liberado. Como decía un amigo mío, decía: si ha muerto tal persona, y él decía muy sosegado: dichoso él que se ha liberado de la vida y de la muerte. Pero los que quedan, indudablemente, son los que tienen también que hacer un aprendizaje para mantener su estado de ánimo equilibrado y no aferrarse tampoco a la persona que se ha ido. Y aprovecho ya esto para, de alguna manera, decir que en esta sociedad tan salvajemente mercantilista, lo que me parece increíble, y lo he criticado infinidad de veces, es que esos carroñeros que para mí son las funerarias, nada más morir una persona, estén ya tratando de sacarle los máximos dividendos a los familiares del muerto. Eso me parece horrible. Esos gastos tenían que estar pagados por el gobierno, porque indudablemente que después del estrés de soportar la muerte de un ser amado, tengas que soportar a esos carroñeros, a esas aves rapaces que tratan de sacar también el máximo beneficio con un ataúd, con unas flores, con lo que sea. Eso también es verdaderamente atroz. Es una prueba más de lo que es esta sociedad, que todo el mundo va a explotar a todo el mundo. Tú eso lo has vivido hace nada, claro. Totalmente, y seguimos incluso de litigios. ¿Ves? Fíjate, es tremendo eso. Porque es increíble, o sea, es increíble. Increíble. Sí, sí.
Bueno, muchísimas gracias por la espontaneidad y la apertura de poder tratar de un tema tan grande, tan importante como este así sobre la marcha. Hay, José Luis, un ejercicio muy interesante que se hace todavía en determinados países de Oriente que se llama el recordatorio de la muerte. No es apto para tanatofóbicos. Si alguien tiene terror a la muerte, que no lo haga. Pero si no, es muy importante para realzar la vida. El ejercicio consiste en ir reflexionando en la muerte es definitiva, la muerte es irreparable, la muerte siempre soy, la muerte nos alcanza a todos, una serie de reflexiones que poco a poco nos van preparando no ya para morir, sino también para darle un nuevo sentido más amoroso, más misericordioso a nuestra vida. La muerte hay que tomarla como una mensajera divina, porque sabemos tomarla como fuente de inspiración, seremos menos ruines, menos mezquinos, menos egoístas, menos implacables en nuestros juicios con los demás. Luego es una lección también. No sé si sabes, querida Pepa, una anécdota que hubo un maestro que decía que tenía que haber centros de muerte, donde uno pudiera ir a ver morir en vivo, qué paradoja, ver morir para concienciarnos de la finitud de nuestra vida, porque todos vemos en los telediarios, las noticias, la muerte constantemente de otros, pero no es la experiencia directa de la muerte que se vive, por ejemplo, en Benares o en determinadas ciudades de la India, que están celebrándose las incineraciones al lado de uno. Ahí sí vives la muerte de primera mano. Desde luego que sí, en India se convive con ella, ¿no? Totalmente al lado. Se pasa todos los días por donde se están incinerando a los muertos. Y eso crea familiaridad y quita miedo, y sobre todo quita esa estigmatización y ese no querer mirar. Exacto, quita Pepa ese funebrismo. Pero la muerte también nos asusta porque es algo tan fúnebre que eso ya deja un impacto muy negativo en nosotros. Pero lo que tú has dicho, hay que ver la muerte un poco con naturalidad, que este cuerpo es una carcasa e igual que cuando unos zapatos están viejos nos desprendemos de ellos, llega un momento que nos guste o no nos guste, hay que desprendernos de este cuerpo. Sí. La verdad es que hay ahora muchos cursos, incluso hay escuelas, muchas de ellas que tienen que ver con enseñanza de meditación, mindfulness y tal, que hacen cursos de acompañamiento y cursos largos, es decir, cursos de un año o incluso más, ¿no? Y caros, por cierto, ¿eh? Que yo me he interesado alguna vez por alguno y bueno, son complejos y con muchas conferencias y con mucho trabajo, en fin, no sé muy bien si puede ser útil, pero sí que hay una preocupación en muchos sectores de que esto hay que cambiarlo también, de que no se puede tener a la muerte apartada como si no existiera. Porque, Claro. no sé si... Había un yogi que se llamaba Sri Anirvan, que él siempre decía, aprender a morir con la dignidad de un perro. Porque es verdad, el perro, el gato, mueren con una gran dignidad, incluso a los pies de la cama de su amo si es por la noche, o los gatos se meten en un rincón y ahí esperan la muerte. Quiero decir que ellos están como más preparados que nosotros, no hay ni que hacer una formación previa para morir, ni tienen que sentirse en ese momento acompañados. Es más, los animales cuando van a morir lo que quieren es estar solos, que no les perturben y estar recogidos en sí mismos. Es verdad, que a mí he tenido algún animal que así ha sido, sí, Cierto. sí. Porque como ellos tienen menos ego, viven más ese momento de dolor
pero no con el pensamiento, no con las ideas. Lo que hace muchas veces que nos aterre la muerte y no sepamos entregarnos a ella es precisamente todas las ideas de apego que tenemos. No es tanto el morir como lo que va a dejar. Por eso yo siempre pienso que una persona más poderosa, de estas personas que se creen o se jactan de ser tan importantes, lo que tienen que sufrir cuando van a morir, porque ahí se tienen que dar cuenta que todo su poder, su dinero, su fama no les sirve absolutamente de nada y que se quieren agarrar a todo ello cuando, como dice un antiguo, no se conoce ningún entierro en el que vaya detrás una casa de mudanzas. Está bien, Ramiro. Y sobre la noción de almas y tal, ¿tienes alguna referencia que te gustaría, que podrías aportarnos, apuntar? ¿Cuáles son tus nociones al respecto? Mira, tú sabes que el yoga, y Pepa lo sabe ya que lleva tantos años también, que el yoga no se mueve por creencias, se mueve por experiencias. Si tú, por ejemplo, crees en la reencarnación, pero eso no te transforma, eso no es una experiencia que te ayuda transformativamente, ¿de qué sirve creer en la reencarnación? Todas estas pamplinas de yo fui Napoleón o fui Nefertitis, etcétera, que la gente además se busca siempre reencarnaciones pasadas muy famosas. Nadie dice fui un leproso en Calcuta, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las creencias y con las ideas, porque a veces en lugar de ponernos alas de libertad, nos ponen grilletes de esclavitud. En realidad, yo creo que en último lugar cada uno tiene que tener su vivencia, su experiencia de lo que puede ser esa última realidad. Yo en mi libro El Fakir, a esa última realidad le llamo el vacío primordial. Otros le llaman, como tú sabes, el todo, otros nada, pero todo eso son conjeturas, son palabras. Incluso cuando yo a algún maestro le he preguntado por la reencarnación, me ha contestado como lo hacía Nisargadatta. Esa no es mi experiencia, como diciendo, no me quiero meter en ese amasijo de opiniones, porque también son creencias. Creer en la reencarnación, creer en el Espíritu Santo, creer en la Santísima Trinidad, creer en el bardo. Pero si eso es una creencia que no nos transforma, realmente ¿de qué nos sirve? Se vuelve un cuento de hadas. De hecho, últimamente estoy como en esto, porque es como, ¿cómo decir? Conlleva, o sea, el que se queda, aquí y muere, o sea, experimenta el duelo de la muerte de un ser querido y tal. Es como que a veces uno se aferra también a recursos, los que pueda, ¿no? Para seguir navegando, ¿no? Y entre todo ello, rascando en mis indagaciones, me he encontrado tratando de hilar más fino con el autoengaño. Y porque claro, el autoengaño, estoy investigando diversas fuentes y es un mecanismo también de supervivencia de muchas especies, o sea, de que hacen como, ¿sabes? Como que se hacen el muerto o lo que sea para sobrevivir. En nuestro caso es como que nos generamos o nos aferramos a ideas para, bueno, pues para seguir navegando y viviendo como podamos, pero que, pues eso, que me llevaba a tu reflexión a los niveles de autoengaño que pueda haber, porque si no es mi experiencia directa, son fantasías a las que me aferro para tratar de sobrevivir. Son fantasías que, como la vida es durísima y desgarradora, esta vida es misteriosa y muchas veces pavorosa, no hay que negarlo. Entonces, todos necesitamos un poco esas creencias, entre comillas, para efectivamente, como tú dices, sobrevivir. Y eso momentáneamente representa un alivio, pero luego se vuelve un obstáculo.
porque hay que tener la intrepidez de ver las cosas como son y proceder en consecuencia. Todos tendemos a engañarnos, todos nos arrogamos cualidades positivas de las que carecemos, por ejemplo, pero entonces nunca cambiaremos, nunca transformaremos. A veces, de una manera osada, audaz, intrépida, hay que ir más allá del autoengaño. Pero verlos como son resulta muy doloroso. Por eso todos los grandes maestros han dicho que la lucidez es muy hiriente. Pero si no hay lucidez, no podemos progresar. Siempre estaremos como estancados en nuestra evolución interior. Pero sí, es muy difícil asumir los hechos como son e instrumentalizarlos para nuestro crecimiento interior. Y no cabe duda de que la pérdida de un ser amado es uno de los hechos más desgarradores. Nos deja una herida larga como un río que en realidad además nunca se cierra. Yo recuerdo que cuando mi madre muy joven murió, un gran amigo que era cardiólogo y vicepresidente de la Sociedad Parapsicológica Española, el doctor Estada, me dijo: la muerte de una madre nunca se supera, y es cierto, queda ahí como una herida de por vida. Y de un padre, vamos, y de un ser querido, claro, de un hermano. A propósito de esto, me atrevería a preguntarle a Ramiro, si me permitís, ¿cuáles son un poco los recursos que te han permitido a ti afrontar los momentos más duros de una vida larga que los ha tenido? Pues, sé de muchos, ¿no? De algunos, no de muchos, pero algunos muy duros. ¿Y cuáles han sido tus recursos, Ramiro? Tus fortalezas y para que los demás podamos un poquito pensar en eso y imitarte. Hay una historia muy bonita que siempre la tengo presente, la llevo inscrita en cada una de mis células, que es que cuando un maestro muy amado por su discípulo iba a morir, se reunieron y el maestro le dijo: nos echaremos de menos tú y yo, pero no dejemos que sea demasiado, porque en realidad nada tiene principio, nada tiene final, todos formamos parte de una unidad. Este sentimiento de unidad, de incorporar incluso los seres muertos a nosotros mismos, con ese sentimiento de unidad y a la vez un sentimiento cético que nos trasciende, yo creo que es de una gran ayuda. Y luego, por otro lado, los que estamos en la sabiduría oriental, sabes, querida Pepa, todos tenemos esta idea de lo que es el samsara, o sea, este mundo de lo fenoménico, de lo relativo. Si sabemos efectivamente verlo como un viaje que estamos haciendo por este planeta que puede durar 70, 80 años, pero que luego cada uno vuelve a su verdadero hogar, eso nos puede aliviar mucho, pero partiendo no del autoengaño, sino de la idea cierta de que ese ser humano al que amábamos con su forma física ya no lo vamos a encontrar, pero está impreso en nosotros, vive en nosotros y nosotros vivimos en él. Y luego la meditación, incluso la meditación del llanto. Yo les recomiendo a mis alumnos que se limpien cuando estén muy tristes y melancólicos con la meditación del llanto. Sentarte en meditación y dejar que las lágrimas vayan fluyendo, y eso a todos nos limpia, nos desahoga y nos desbloquea, y además nos da un sentimiento también de humildad para limar el ego. Es verdad, Ramiro, no había pensado yo en esa meditación. Cuando estás así muy, muy caído, un día de estos malos, que estás deprimido, que no sabes muy bien ni por qué a veces, ¿no? Nunca pensé que la meditación podía ayudar, sino que al revés, me iba quizá a hacer caer más. Te voy a decir, sí, perdona, Pepa, querida. No, que me has dado una idea. Te voy a decir, verás, esto
Cuando nosotros tenemos estados de ánimo aflictivos, todos, como ya apuntaba José Luis, por autodefensa, tendemos a evadirlos, tendemos a escapar de ellos. Esa es una fórmula, pero eso es como dice una enseñanza: tiras la basura por la puerta y te entra por la ventana. Eso no es sanador. Es más sanador, aunque requiere más intrepidez, con toda tu tristeza de ser humano, tu melancolía, tu angustia, tu enorme sentimiento de soledad, sentarte contigo y en lugar de rechazarlo, vivirlo y tratar de atravesarlo y llorar y angustiarte. Eso es lo que yo llamo las meditaciones tormentosas. Son duras, pero nos ayudan a atravesar y no estar creando constantemente un rechazo que al final lo que hace es fortalecer al enemigo. Tanto quiero huir de la obsesión que me obsesiono más, tanto quiero huir de la angustia que me angustio más. Es mejor sentarse, llorar, vivirlo y luego liberarnos de ello. Es un poco igual que la gente que tiene sentimiento de rencor o resentimiento. Hay que sentarse y todo eso purgarlo, lo que llamamos ejercicios de drenaje, liberar todo ese pus, ese fango que hay dentro de nosotros. Y lo mismo con los sentimientos de autoculpa. La culpa es terrible y nos la han inculcado excesivamente. Hay un ejercicio muy valioso que es que hazlo una vez, no más. Quédate en meditación si lo necesitas 3 días, pero tienes que ver en aquello que fallaste, lo que te reporta culpa, pedir perdón a las personas que hemos fallado, pero luego liberarnos de ello, no estar siempre mórbidamente enganchados a lo que hicimos, lo que debimos hacer, lo que no hicimos y debimos hacer, etcétera, porque eso realmente es un sinvivir. Luego también tenemos que utilizar la meditación como técnica de drenaje. No esto que nos enseñan de meditas y estás en el 7º cielo plácidamente, pero si la meditación siempre cuesta trabajo. Hay una anécdota cierta a un lama que estaba dando una conferencia en Londres. Al acabar la conferencia, uno de los asistentes se levantó y le dijo: venerable lama, es que al meditar me aburro. Y el lama repuso: toma, y yo también. Claro, es que el aburrimiento está ahí, y el dolor, y la tristeza, y la alegría, y todo eso está en la meditación. No puedes dejar la mente y los sentimientos fuera. Es muy interesante la meditación del llanto. Llanto silencioso, sentido, no provocado. Va viniendo por sí mismo y las lágrimas limpian el alma. Muy bien, Ramiro. A practicar. Te lo digo de bajón. Exacto. Los domingos por la tarde. Y mucha gente, ¿sabes que antes había una cosa que se llamaba en Estados Unidos la neurosis de los domingos por la tarde? Hay mucha gente que el domingo por la tarde, si no ha quedado, si no tiene un escape, se siente muy triste, muy aburrido. Yo les digo: practica meditación, enfréntate a tu soledad. Lo que peor llevamos los seres humanos es lo que se ha venido a llamar la insoportable levedad del ser. Pero tenemos que encararlo, tenemos que vivirlo y poco a poco filtrarlo. Yo encima de la tarima donde doy las clases en la pared tengo un cuadro que se llama el yogi, que lo pintó un pintor que estuvo en la India, muy metido en el yoga, en la espiritualidad, ya murió, que era Girado, se llamaba, se apellidaba, y este cuadro, el yogi, es tremendo porque es ver a un yogi en meditación que ve sus tendones, sus vísceras, es algo tremendo. Os enviaré la fotografía. ¿Y qué quiere decir ese cuadro? Drenaje, limpieza. La meditación no porque ser placentera, puede ser muchas veces tormentosa, pero eso es lo que hace que aprendamos a afrontar toda nuestra vida interior, por desgarradora que sea. Desde luego. De hecho, Perdonadme. no, por favor.
iba a decir que más allá de la angustia metafísica, digamos, o de este tipo de causas que puede uno influir sobre el ánimo, pero es que además si miras alrededor, si miras la sociedad como está ahora, Ramiro, tú lo sabes porque has escrito hace poco un artículo sobre el estado ahora mismo de la sociedad, ¿no? Pues tienes causas suficientes como para estar deprimido, pues yo qué sé, las 24 horas del día, ¿no? Porque allá donde mires, digamos que la desgracia de muchos y los retos que quedan por venir respecto al cambio climático, respecto a la inmigración del hambre, pues son angustiosos. Así que causan... Me, tienes toda la razón. Me identifico mucho con unas palabras de un sabio que dijo, este planeta sin el ser sería un paraíso. El ser humano es un intento fallido y hay que reconocerlo, por eso estamos en el yoga. El yoga es una técnica de evolución de la consciencia que tenemos que utilizar para pasar de ser primates agresivos y codiciosos a verdaderos seres humanos. Somos homo animales. Y es cierto que estos homo animales que somos hemos creado un mundo realmente insoportable tanto para los humanos como para los animales. De ahí que ya fijaros, en 1920 Hermann Hesse declaró, no creo en ninguno de los valores de esta sociedad. Y es cierto, si ves el mundo tal cual es, con un poco de lucidez, te quedas aterrado, te quedas espantado. Pero afortunadamente tenemos la herencia maravillosa de una serie de enseñanzas, de técnicas para poder evolucionar y pasar de homo animales a verdaderos seres humanos. Pero a todo ello, Pepa, que tienes toda la razón, lo que llamaríamos influencias del exterior, tenemos encima que sumar nuestros torturadores internos, nuestras grietas del alma, nuestros traumas, nuestros complejos, nuestras amargas frustraciones, donde por un lado estamos zarandeados por el vendaval de una sociedad miserable y atroz, falta de compasión, pero es que encima tenemos que soportar toda nuestra historia psicológica herida. Por eso es tan importante entrenarse, por un lado, para limpiarnos interiormente y para estar más preparados para afrontar todas esas situaciones externas, babélicas, a veces calamitosas. Y un día efectivamente podemos también hablar de cómo es necesaria la autorrealización emocional antes de llegar a la autorrealización espiritual, porque muchas personas miran muy lejos. Es muy hermosa la idea del nirvana, del samadhi, del satori, pero si no empezamos por organizar nuestro hogar interior, nuestra resquebrajada vida anímica, será muy difícil aspirar a la autorrealización espiritual. Luego hay también que empezar por cuidar nuestra salud emocional. Eso es el primer trabajo. Eso es. Claro. Al final casi todo lo que estamos comentando y las prácticas que normalmente, pues eso, estamos relacionándonos del yoga, la meditación, al fin y al cabo es intimidad, es una intimidad directa con lo que está ocurriendo. Y bueno, y eso, que es no rehuir la vida y volvernos más amigos, más íntimos con lo que está sucediendo, de modo que pueda revelarse su naturaleza. Indudablemente embellecernos, porque la mejor aportación que podemos dar a los demás es tener una calidad de vida psíquica más estable, más armónica y ofrecerles a los demás ese gran regalo que es el sosiego. Pero hay que empezar un poco por la base. Todos somos un conjunto de planos. El plano físico, el plano energético, el plano mental, el emocional,
el espiritual. Hay que trabajar en los diferentes planos y también lograr que haya una armonía, un equilibrio entre los mismos. Todos tenemos claro un hándicap, que vivimos en una sociedad muy hostil, muy lejos precisamente de la autorrealización, y que aún así tenemos que encontrar la manera para ir poco a poco cimentando y embelleciendo nuestra vida interior. Afortunadamente contamos con las enseñanzas sublimes de los antiguos sabios y con la metodología, esa psicotecnología que todos necesitamos si realmente queremos cambiar, porque no va, quiero cambiar. Hay luego que poner los medios para que realmente se produzca esa transformación. Esa transformación hoy por hoy, nos guste o no, es individual. No hay que tener falsas expectativas. Hoy por hoy no es grupal, no es colectiva, es individual. Sigue estando vigente esa admonición de Buda hace 2500 años. Tú eres tu propio refugio, ¿qué otro refugio puede haber? Hoy por hoy nos encontramos en un estado de conciencia planetaria nihilista, que no sabemos cómo salir de él, pero individualmente cada uno de nosotros puede tener esa motivación de trabajar para su mejoría interior. Pues esto nos lleva un poquito, si os parece, que muchísimas gracias de verdad, por la espontaneidad, del flujo tan hermoso. Teníamos una serie de referencias de cuestiones que podríamos tratar hoy. Una de ellas era, ya que estamos hablando del tema, sobre la consciencia, la evolución y la exploración, que está relacionada con todo esto. Entonces, si os parece, por encima, ¿a qué nos referimos por consciencia? Yo creo que la única manera de la consciencia es vivirla como una presencia aquí y ahora. Y dicho de una manera todavía mucho más, digamos, coloquial, la consciencia es darse cuenta. Es la más preciosa función de la mente, es una perla, es un diamante que cada uno tiene que ir luego puliendo poco a poco. Esa consciencia nos permite conectar con lo que está fuera y conectar con lo que está dentro. Es como una flecha con dos puntas, una hacia afuera, otra hacia adentro. Cuando esa conciencia se va profundizando en grado sumo, desarrollamos un nivel de conciencia mucho más elevado, que en el yoga, a falta de otra palabra, se ha dicho que es la supraconsciencia, o una conciencia en un nivel muy elevado, que se caracterizaría por una serie de elementos como son la compasión genuina, la lucidez, la serenidad profunda, el ver las cosas como son. Todos tenemos que desarrollar esta conciencia, que es un embrión, es como una simiente que cuando no se desarrolla, se cultiva y se cuida, termina por secarse, pero que si la cultivamos florece como una energía maravillosa de comprensión y de bienestar. Todos los que estamos en el yoga genuinamente, con un sentido real de autodesarrollo, consideramos que la conciencia es nuestra luz, que puede guiarnos y que tenemos que ir poco a poco intensificando. Nos ayuda también a alumbrar lo que llamamos en nosotros la sombra, ese trastero de cachivaches sucios, desordenados, que están en el inconsciente. Hay que ir poco a poco a través de la consciencia alumbrando también nuestra vida interior. Exploradores de la Sí, consciencia. sí, sí. De hecho, yo me atrevería un poco a apuntar que es por activa y por pasiva. A veces es dejarla ser para que pueda iluminar sin nuestra interferencia. Sí, las interferencias son los velos de la mente. Este sería un programa entero, pero enumeremos algunos: el velo imaginativo, el velo de la memoria, el velo egocéntrico, el velo del apego, el velo de la mente. Tiene muchos velos. Entonces la conciencia está debilitada, está eclipsada.
Y luego nuestra propia desidia mental, nuestra propia pereza psicológica hace que todos estemos funcionando en umbrales muy bajos, crepusculares de consciencia. Pero tenemos técnicas, métodos para ir poco a poco elevando el dintel de la consciencia. La consciencia luego hay que aplicarla bien, porque claro, un ladrón tiene mucha concentración, pero como carece de ética y de sabiduría, pues la aplica incorrectamente. Hay por eso siempre que trabajar la triple disciplina. La disciplina de la ética, ser éticos, virtuosos, la de la meditación o concentración y el desarrollo del entendimiento correcto o sabiduría. Pero no puede haber yoga sin conciencia, incluso el hatha yoga. El hatha yoga es precioso si aplicamos a las posturas, al pranayama, la conciencia. Si no, se vuelve una simple acrobacia exótica. Y lo mismo la meditación, y lo mismo el karma yoga. Todo es consciencia. Por eso me gusta decir que la consciencia es lo que dinamiza realmente el yoga. El yoga sin conciencia, ¿qué es? De hecho, perdona Pepa, desde una perspectiva como más, diría yo, universal, naturalista, yo últimamente tiendo en mis conversaciones a tratar de distinguir entre conciencia y conciencia, como si, que en el lenguaje se supone que es lo mismo, pero ya cuando nos adentramos a explorar más en estos ámbitos, digamos que como la conciencia como si pudiera ser, antes lo has llamado tú, pues todo o Dios, o sabes, como es la fuente de la que surge igual una ameba, que un gato, que un perro, que los seres vivos, las plantas, tienen sensibilidad y reaccionan al placer y al dolor y a lo que es nutritivo o no. Y hay una inteligencia intrínseca. Y de alguna manera, pues bueno, como seres humanos, tenemos también, pues eso, lo que sus grados de conciencia, y tenemos por ahí en medio también las interferencias narrativas, cognitivas de la mente. Pero digamos que, ¿sabes? El agua, por ejemplo, están diciendo que también que es inteligente, ¿no? Que reacciona según las vibraciones a distintos tipos de música o de palabras. Quizás la conciencia pudiera ser también la fuente. Ramiro, ¿tú cómo lo ves? Sí, también se le llama la presencia, la P con mayúscula, para distinguirlo un poco de la presencia ordinaria. Lo importante sería, a nivel práctico y evolutivo, yendo más allá de opiniones en las que todos nos podemos quedar enraizados, el desarrollar ese sentimiento de presencia. Los grandes maestros, como sabéis, han dicho: yo soy el que soy. Pero ese soy no es con un sentido egocéntrico, es con un sentido de expansión, de unidad absolutamente con el todo. El estar en la fuente quiere decir esa sensación de estoy en mí mismo, pero yo formo parte de la totalidad, ese sentimiento oceánico, unitivo, que nos enriquece a todos y nos aporta un sentido real de vivirnos en los demás con los demás. Entonces, desarrollar esa fuente, esa presencia, lo que llamamos la conciencia de la conciencia o la autoconsciencia, es muy importante. Lo que pasa es que vivimos todos tan mecánicamente, tan ciegamente, tan identificados con todo, que nos perdemos de vista nosotros mismos. Esta es la parábola bien interpretada del hijo pródigo. Sale de su hogar para encontrar el placer, solo encuentra dolor, tiene que volver al hogar y reconciliarse con el Padre. Volver al hogar es volver a nosotros, y el Padre es ese ser, esa fuente interior con la que tenemos poco a poco
que ir conectando. ¿Cuál es el problema, José Luis y Pepa, de todo ello? Que en palabras todo esto es indefinible, que las palabras traicionan la esencia, que las palabras muchas veces nos limitan y nos confunden. Se dice que son como prostitutas que van de un lado para otro. Hay que ir a la experiencia, al sentir, al vivir. Pero estamos tan enamorados de todo lo externo que perdemos de vista precisamente esa presencia, esa sensación pura y desnuda de ser. Por eso hay un ejercicio esencial en el yoga que le llamamos la meditación en el ser, que es recogerse, desconectar de todo y tratar de adentrarnos, proyectarnos hacia nosotros mismos, crear un espacio de máximo silencio para escuchar ahí la voz de nuestro ser. Ya en varios de los reportajes que he escrito para Pepa en Yoga en Red, siempre digo esta instrucción: cuando el pensamiento cesa, se revela la luz del ser, pero estamos en la jaula del pensamiento y no hay manera de salir de él. Sí, el pensamiento. Y también vivimos un poco de gestos, sobre todo hoy en día, creo yo, no sé qué pensáis vosotros, pero hay mucho artificio, mucha liturgia, mucho gesto, ¿no? Entonces, eso nos da la sensación de que va a haber atajos, ¿no? Hacia un estado, digamos, de profundización de uno mismo, hacia la gracia, digamos, ¿no? Hacia el espíritu, ¿no? En base a todas estas parafernalias que al final yo creo que distorsionan y equivocan más que ayudan en esa labor de profundización y de intimidad y de honestidad que uno ha de tener consigo mismo. Tienes toda la razón, Pepa, porque no hay atajos para llegar al cielo. La larga marcha de la autorrealización no es larga. Luego depende de si tenemos más motivación o menos, o si aplicamos más una práctica regular o no. Los artificios no sirven de nada, igual que los gestos solemnes, toda esa parafernalia a la que tú hacías referencia, todo eso al final nos aparta de lo esencial. Nos fijamos tanto en el atrexo, en el decorado, en el maquillaje de estas técnicas espirituales, que al final no vamos a lo verdaderamente esencial. Yo siempre desconfío de la solemnidad. Cuando veo un maestro engolado, solemne, infatuado, ya sé que no es un maestro. Prefiero mil veces besar las sandalias polvorientas de un sadhu en la India que estar con uno de estos maestros engolados, porque se pierden en el artificio, en la caricatura, en el maquillaje, y nos impiden al final ver lo verdaderamente esencial. Luego tienes una vez más, Pepa, toda la razón. Hay que huir un poco de todo ese decorado falsario, porque es como el ritual vivido conscientemente y sabiendo lo que se hace, tiene su importancia, es un medio, pero el ritual por el ritual, la liturgia por la liturgia, el cántico por el cántico, si sigues alimentando así tu ceguera espiritual y tu mecanicidad, en lugar de ayudarnos a despertar, nos está durmiendo más. Y luego yo creo que para el yoga es importante desposeerlo muchas veces de todo ese buenismo falso, caricaturesco, esperpéntico casi, que en lugar de hacerle un bien, lo que hace es que las personas con un poco más de seriedad lo rechacen. Amigos, entonces, ¿qué es la autorrealización? ¿Y qué definiría a un liberado viviente? Esto es un gran tema, pero antes habría que hablar, José Luis, de la autorrealización emocional, porque sería un poco como grados. Muchas veces todos
estamos tan tocados en el ala por la neurosis, todos, no hay exclusión, que si no vamos poco a poco solucionando nuestra neurosis, es muy difícil encontrar las fuerzas necesarias para llevar a cabo, aventurarnos en la autorrealización espiritual. Pero yo diría que autorrealización quiere decir, básicamente hablando, realizar nuestros mejores potenciales de seres humanos. Autorrealización es que pueda aflorar en nosotros un verdadero humanismo, cooperar con los demás, el cariño, la indulgencia, la benevolencia, sacar lo mejor de un ser humano. Eso es la autorrealización. Más allá de si te fundes o no con el cosmos, con Dios, con no Dios, con el vacío, la autorrealización en lo básico es dar lo mejor de mí a los demás, compartir con los demás mi lado constructivo, mi lado hermoso y no mi lado destructivo y conflictivo. Pero a veces nos vamos tanto por las ramas, ensoñamos tanto lo que puede ser el nirvana, que no trabajamos lo esencial, que es nuestro día a día y cada momento en el que estamos viviendo. No puedo estar más de acuerdo, Ramiro. Gracias, Qué bien escucharlo de ti, vamos, que tienes toda la autoridad en el mundo del yoga. Tenemos potencia. Sí, dime, Pepa. Que me alegro mucho de escucharlo, así de claro. Pues sí, Pepa, porque muchas veces nos perdemos tanto, ¿verdad?, en conceptos metafísicos, sí, que no vamos a lo real. Lo real es que todos tenemos un lado positivo, hermoso, sano, vamos a llamarle así, y un lado insano y bastante oscuro. Y no nos lo podemos negar porque somos seres humanos. ¿Qué sería la autorrealización o la realización de sí? ¿Qué es el lado más sano, más hermoso, más constructivo, pueda potenciarse y pueda desarrollarse para beneficio propio y beneficio de los demás? Y por el contrario, no digo reprimir, que la represión siempre es nociva y nos mutila, pero ir poco a poco subsanando y eliminando nuestras raíces venenosas. Si todos hiciéramos esto, cambiaría la faz del mundo. Si cada persona se dedicara a dar lo mejor de sí a los demás y a sí misma, es que cambiaría de raíz la sociedad. Esa es un poco la idea de purificación que se habla en yoga, ¿no? Purificar eso no es ritual de, no sé, muy sofisticado. Purificar no. Eso. Si el ritual esté muy sofisticado para purificarse, al final una pamplina, porque la purificación viene por una actitud de vida, por un trabajo interior, por un cambio interno. Por mucho que yo esté haciendo un ritual, si no me cambio interiormente no me sirve nada. El ritual es solamente un medio para concentrar la mente, igual que era el rezar el rosario, igual que son los mantras, los mudras. Pero al final todo nos tiene que llevar a una transformación en la que seamos capaces de que nuestro lado más cooperante, más bello, más indulgente, más benevolente y más compasivo vaya poco a poco manifestándose, porque si no, por muchos rituales que hagamos, no nos vamos a transformar, eso seguro. Pero es curiosísimo, ¿no? Cómo hemos de ir como seres humanos del siglo XXI navegando en una sociedad que pues eso, que refuerza sobre todo la lucha materialista individual y tal, y por otro lado pues el liberarnos de nosotros mismos hacia estas cualidades, ¿no?, más inclusivas, compasivas, empáticas, amorosas, tanto que uno se libera hasta de uno mismo, ¿no? Si te liberas de tu ego, te has liberado de ti mismo. Y como me gusta decir, cuando yo no estoy, se acabó el problema. Si liberas el ego, ya no hay ningún problema, eso desde luego. Y por otro lado, José Luis, también es muy importante lo que has dicho, que en esta babélica sociedad tenemos que ser como navegantes muy diestros en una mar totalmente tumultuosa. Somos peregrinos por la Vía Láctea, cada uno tratando de encontrar
sentido, un propósito, un significado. Pero al final tenemos que converger en que no hay muchas razas, hay dos razas, la de los seres humanos buenos y las de los seres humanos aviesos. Y lo importante es ir poco a poco suscitando, fomentando lo mejor que hay en nosotros de seres humanos. ¿De qué sirve el yoga, el zen, el budismo, la mística cristiana, si no saca lo mejor de nosotros, si no nos transforma para que eso también sea como una vela que dé un poquito de luz, aunque sea alrededor, aunque sea con las personas que tratamos, y les podamos también transfundir ese sosiego y esa sabiduría? Pero si estamos en el yoga para seguir siendo lentos en pensamientos, palabras y obras, para perdernos en toda clase de conflictos, de fricciones, de ego, entonces da igual estar en el yoga que no. O lo peor, lo que yo llamo la más espuria instrumentalización del yoga, que es utilizar el yoga para afirmar el ego. Eso ya es el colmo, que es lo que ha pasado con el yoguismo. O sea, el yoga lo que te dice es: no tengas apego al cuerpo, y el yoguismo fomenta un culto y un apego desmedido al cuerpo. El yoga verdadero te dice: ven más allá de las garras del ego. Y el yoguismo, todo este postureo, lo que hace es afirmar el ego, querer que seamos más flexibles que el que está al lado, que hagamos mayores acrobacias, contorsionismos. Es que eso es traicionar la esencia. Nos tenemos que dar cuenta que esa instrumentalización espuria del yoga es hacerle el juego al anti-yoga por completo. Mm. Exacto, es como si, pues eso, el materialismo y el egoísmo se apoderaran del yoga tanto que deja de serlo. Es que una sociedad tan materialista, mercantilista, lo que va a tratar siempre es de incorporar a su propia corriente de voracidad el yoga, el zen y hasta los levis y los vaqueros, que nacieron como una forma de contrasociedad, la cultura, y luego se asimila todo ello, se uniforma, y esta sociedad es una boa, absolutamente lo engulle todo. Por eso es tan difícil ser un humanista o un libre pensador o un escritor o un pensador independiente en esta sociedad, porque si no te uniformas con ella y con su carácter malévolo y no le pagas ese diezmo, ese tributo, pues indudablemente esa sociedad te expele, te rechaza. Es muy difícil. Hay que caminar, como decía Buda, como un elefante en solitario si no encuentras personas nobles con las que caminar. Pues yo me estimula, me alegra un montón poder compartir contigo, Ramiro, que tienes todas esas cualidades de libre pensador, ¿sabes?, de libertad, de generosidad, de compasión. De criterio. Exacto. De criterio, Exacto. porque una de las cosas que llaman un poquito la atención en cierta parte del yoga y tal, es esa, bueno, yo no sé si llevados un poco por la filosofía no dual o por lo que sea, ¿no? Esa especie como de aceptación ciega de todo, hasta el punto de que no hay mal, ¿no? Que el mal y el bien pues es lo mismo, ¿no? Querida Entonces, Pepa, me gusta de Ramiro que dice las cosas desde el plano que estamos hoy y ahora, ¿no? No desde una teoría, sino... querida Pepa, has puesto el dedo en la llaga. Muestra cuántos años llevas ya trabajando tu evolución. Has puesto el dedo en la llaga. No hay nada más perturbador cuando se entiende mal que el que yo llamo el neo-vedanta. Este neo-vedanta simplista, buenista, todo está bien, todo hay que aceptar, es el deseo de la conciencia suprema, ella hace todo por ti, Exacto. resignación. Eso es terrible, que eso es el anti-yoga. El yogi es un guerrero. El yogi sabe
que es imperfecto y lo que trata es poco a poco, como tú decías, de purificarse y de perfeccionarse y desarrollarse. Pero esa especie de resignación fatalista del Neovedanta, tú ya eres todo, tú ya no tienes que hacer nada, ni siquiera meditar, ni yoga, ¿para qué? Tú eres el ser, tú eres el todo. Hombre, es que eso para mí es de una falacia que a veces realmente me sorprende. Creo que eso hace mucho daño al verdadero yoga, porque hace que las personas acepten ese estado de conciencia de primate y no utilicen realmente técnicas y enseñanzas para su evolución. Luego, sí, eres Dios, pero tienes que convertirte en Dios. No es que lo eres ya, es que puedes serlo. Puedes ser Jesús, puedes ser Buda, pero tienes que trabajar y mucho para desarrollar y autorrealizar todos esos potenciales. Yo estoy muy lejos precisamente de ese neo-Vedanta, que además nada tiene que ver con el verdadero Vedanta de Ramana Maharshi o de Sankaracharya, sino que hoy en día se utiliza también como una herramienta para hacer prosélitos, porque como el mundo está lleno espiritualmente de holgazanes, pues así les van repescando. Tú no tienes que hacer nada, tú ya estás liberado, tú ya estás realizado, tú ya eres bueno esencialmente. Eso es una falacia. Sí, Lo porque además respeto, pero es una falacia. te desprovee de criterio, ¿no? Cierto, Y yo no cierto. tengo por qué renunciar a mi sentido, digamos, de la ética, de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Ni a mi crítica. No quiero renunciar a mi inteligencia tampoco. Por eso, Pepa, es tan importante poner bajo sospecha muchas veces a todos estos maestros en esta corriente de moda del Neovedanta. Porque, claro, atraen muchos prosélitos o discípulos porque quieren dar esos atajos para el cielo que no existen. Pero como la gente no quiere trabajar, no quiere mejorar, no quiere hacer nada por sí mismo, como además la gente está ciega, quiere ser una copista, una imitadora, quiere seguir siempre a un líder político, a un líder pseudo espiritual, a un líder religioso, etcétera, pues ahí viene el problema. En lugar de ser nosotros mismos, nos queremos convertir en imitadores de los demás, en copistas. Y eso es muy grave porque nos roba nuestra esencia, nuestra personalidad. Nacemos libres y luego morimos muchas veces esclavos de uno de estos grupos o maestros o sectas. Así es, ¿vale? Y entonces, uno de los temas que nos llevaba a nuestra conversación hoy era también este. ¿Cuál es el verdadero papel del gurú? Y superar los malos entendidos al respecto. El verdadero papel del gurú está muy claro. Un gurú lo que tiene es que ayudarte, generosa, amorosa y desinteresada, a que encuentres tu gurú interior. El gurú exterior, lo que constela, es tu gurú interior, y un verdadero gurú tiene que ser siempre sencillo, accesible, hospitalario, estar siempre en disponibilidad, no ser infatuado, no ser egocéntrico, no ser un codicioso desmedido. El verdadero gurú es una manifestación externa, una representación de tu gurú interior, y por otro lado, el discípulo necesita al gurú, pero el gurú también necesita al discípulo. Esta es la pregunta: ¿el hijo hacia la madre o la madre hacia el hijo? Entonces, ¿el gurú hace al discípulo o el discípulo hace al gurú? Gurú y discípulo al final se simbiotizan, pero el verdadero gurú es el que sabe soltar y te lleva a tu gurú interior. Pero todos estos que lo que piden es obediencia ciega y abyecta, ¿qué tipo de gurús es eso? Ya lo decía Ramakrishna, que son auténticas prostitutas, que por un poco de poder o de notoriedad venden su alma al diablo. Igual que los verdaderos y auténticos yogis no se exhiben nunca, ni se manifiestan. Yo por eso me gusta decir, querido José Luis,
que nosotros somos instructores de yoga. Yo estoy orgulloso de ser un instructor de yoga, pero yo no soy un maestro, yo no soy un yogui realizado, lamentablemente. Es que a lo mejor los yogis realizados, como me decía mi gran amigo Babaji Shivananda, nunca salen, nunca se exhiben, no tienen esa necesidad de ser como actores frustrados que tienen que irse exhibiendo por todos lados. Eso no quiere decir que el papel del instructor no sea necesario y hermoso, porque necesitamos también un instructor si queremos tocar un instrumento o queremos aprender un idioma, pero no hay razón para tener eso que es el síndrome de la tarima, que siempre me dice Luisa, que en cuanto uno se sube a una tarima a dar una clase, te surge el síndrome de la tarima, el narcisismo que se despliega, yo sé el que sé, tú no sabes nada y yo te enseño. Y por eso el mundo está lleno de falsos maestros y gurúes, pero porque hay falsos discípulos. Pues es verdaderamente maravilloso que gracias a estos encuentros, estas conexiones, nuestras conversaciones y tal, también Ramiro, Pepa, se van despertando nuestros maestros interiores también un poquito al discernir, al conectar, al empatizar, nos va conectando con esa guía interna también. Así que muy agradecido. Y toda la sabiduría de Ramiro, que es que va acumulando y acumulando y acumulando sabiduría, y ya, bueno, es un privilegio escuchar. Nada, mira, Pepa, no hagas algo malévolo. Es que me obligues a meditar ahora 3 horas para bajar el ego. Y me ensalzas el ego con lo cariñosa y maravillosa que eres y con lo mucho que me quieres, y ahora tengo que someterme al ejercicio del recordatorio de la muerte para bajar un poquito el ego. Nada, es que Pepa me quiere tanto, llevamos 20 años o 30 que nos conocemos, que colaboramos, que confiamos el uno en el otro, que siempre nos hemos sido fieles y leales, Pepa. Qué pocas relaciones de 30 años donde solo ha habido lealtad por ambas partes. Es maravilloso. No nos influyen los de fuera, digamos. Nunca, jamás. Lo han intentado, pero nunca. Y luego yo, ya que tú me has halagado tanto, no es correspondencia, es lo que siento. Eres una gran trabajadora, eres una gran profesional y eres una bella persona. Y estás haciendo un gran trabajo y muy honesto, Pepa. Esto hay que decirlo y tiene la gente que saberlo. Porque si tú te hubieras vendido efectivamente al diablo del mismo de los falsos yogas, tendrías muchas más entradas económicas en tu canal. Pero como eres tan recta, como has sido honesta, pues te has quitado del medio de un plumazo mucha gente, sacrificando tus intereses materiales, y eso hay que decirlo porque es así. Bueno, Ramiro, muchas gracias. Es verdad, hay que decirlo porque es verdad. Mi enhorabuena para los dos, para ambos, y con este punto de ser guiados por el maestro, la maestra interior y toda esta confluencia de virtudes, podemos convocarnos para una próxima, si os apetece. Podemos convocarnos, querido José Luis, es un placer. Es un placer. A través de este medio haberte encontrado y tratar contigo, y claro, con Pepa ya hace tantos años. Ahora te voy a hacer una pregunta práctica. Vamos a ir acumulando entrevistas. ¿Dónde y cuándo aparecerán? Ya mismo, Porque ya mismo. Yo ya se lo he comentado a mis alumnos y además estoy encantado de haber conectado con vosotros a este nivel, yo que soy antirredes, que todo me lo llevan y yo no sé llevar nada. Antes de estar ahora con vosotros, Luis ha tenido ya que estar organizándome esto. Soy, en este sentido, un analfabeto. Pero sí, como lo he dicho en el centro yoga, etcétera, pregunto, ¿cuándo empezarán a salir estos encuentros tan gratos entre nosotros? Ya mismo, ya mismo. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Ya mismo, realmente estoy yo ralentizando un poco el proceso, porque hay que no solo ser la edición estética de todo, del producto, sino
diversos canales por los que los vamos a publicar. Y, y bueno, ya mismo estará pues eso en YouTube, pero lo pondremos también en las demás redes sociales para que puedan acceder a ver el vídeo desde ahí. Entonces yo ahora me queda reunirme y espero que pues, empecemos a publicar pues dentro de un par de semanas. Muy bien. También saldrá en Yoga en Red, Pepa. Sí, Claro, sí. Y lo anunciaremos además, ¿verdad, José Luis? sí. Que cuando nos diga José Luis, si le parezca bien, pues también le haremos una presentación en Yoga en Red, hay los vídeos y a su idea y a su proyecto de encuentros que con más gente y todo eso, que para que así tenga mucho conocimiento y divulgación. Pepa, José Luis siempre me había hablado muy bien de ti, ¿eh? Me había animado a estos encuentros porque no sabes lo bien que habla de ti y siempre me decía que íbamos a encajar, que iba a haber muy buena sinergia y efectivamente podemos hacer este trabajo que es también entre todos los que nos vean, nosotros mismos, utilizar eso que valoramos tanto en el yoga, el viveka, que es el discernir, el dudar, pero para a través de la duda positiva encontrar algo que nos ayude a crecer y a desarrollarnos. Eso es. Maravilloso. Además, si os parece bien, podríamos en alguna de las redes, probablemente YouTube, dejar un espacio a, pues eso, a los que nos vean, que nos escuchen, que puedan pues aportar a lo mejor preguntas interesantes y luego pues las vamos seleccionando y podemos desarrollar según nos sintamos. Muy bien. Que perdonadme, ¿me escucháis por ahí? Sí. Que yo me apunto cada vez que venga Ramiro. Si viene otro, no te digo nada. Pero yo cada vez que venga Ramiro me apunto. Esto es, vamos, yo pagaría por esto, oiga. Esto es fantástico. No, qué maravilla, además que todo. No voy a decir más nada. Genial. Enhorabuena, Ramiro. Pues nada, cuando queráis nos volvemos a reunir entonces, ¿eh? Pues con cierta regularidad, Ramiro, yo qué sé, cada mes y medio, sí, yo qué sé. Sí, podemos... tú nos convocas. Porque además me encanta, quiero volver a que se me salta la lagrimilla, porque hay pocas cosas que aprecio yo más hoy día en la vida, que es la riqueza de la espontaneidad, de la entrega fluida, de la empatía, y es que la gran mayoría del episodio ha surgido pues, de un tema que digo, algún día me gustaría hablar contigo sobre... y ¡boom! Nos hemos tirado ahí explorándolo 45 minutos y lo aprecio muchísimo. Pues tú nos convocas y ya está, ¿eh? Maravilloso. Eso es. Muy, muy agradecido. Gracias a vosotros siempre, ¿eh? Bueno, pues nada. Bueno, chao, Pedro, Ramiro y José. José Luis, gracias a todos, ¿eh? Gracias de corazón a todos. A Jimena, que no ha querido estar hoy, pero bueno, lo entiendo. Un beso. No, estaba escuchando. Ya, pero queríamos verte, queríamos que participases. El próximo día no te eximimos de esto, ¿eh? Vale. Bueno, un beso muy grande para todos. Beso. Adiós, Gracias a adiós. todos. Muchas gracias. Gracias.